Bueno, empezamos hoy entonces con la práctica 3. La práctica 3 trata de un nuevo tema. Empezamos con lo que son los programas interactivos, donde uno puede interactuar justamente con el programa y el programa va a escuchar ciertos eventos, ¿sí? Y la forma en la que tiene Racket de proveernos, digamos, de herramientas para que podamos programar este tipo de funciones es esta cláusula Big Bang, ¿sí? Ya vieron con Dante la teoría de Big Bang y cómo algunos ejemplos de cómo empezar a programar con esta herramienta. Veremos ahora un pequeño repaso para poder empezar con la práctica. Les escribí acá un pequeño machete, digamos, la estructura que va a tener Big Bang, o la estructura que podría tener Big Bang, ¿sí? En ciertos casos. Y digo podría porque, bueno, no todo lo que está escrito aquí es requerido, digamos, podría tener diversas formas, pero bueno, ahora vamos a ir viendo que hay cosas que sí, que cada vez que usemos Big Bang es esperado que esté, ¿sí? Entonces siempre empezamos, digamos, la cláusula Big Bang de esta forma, usando la función Big Bang que nos provee una de las librerías de Racket, que es Universe, ¿sí? Y bueno, esta función, como cualquier función, espera argumentos, ¿sí? En este caso, espera como primer argumento el estado inicial de nuestro programa interactivo, ¿sí? La programación orientada a eventos tiene esta particularidad de que, digamos, tiene en cierta forma un estado, lo pueden pensar como digamos, un valor que va mutando, lo vamos mutando nosotros, ya veremos cómo. Y bueno, para ir mutándolo, por supuesto, tengo que saber cómo empieza ese estado, ¿sí? Entonces, digamos, como decía Dante en la teoría, el estado de nuestro programa interactivo va a ser aquello que necesitemos que necesitemos ir cambiando, ¿sí? Y por supuesto, bueno, le vamos a tener que dar un valor inicial. Y después tenemos distintas cláusulas que nos van a ayudar a programar justamente de esta forma. La primera cláusula es la única que es, digamos, requerida, ¿sí? Quiero decir, no es opcional. A ver, el estado inicial tampoco. Vamos a ponerlo acá. ¿Sí? Estado inicial requerido. Y bueno, la cláusula to draw, que es para dibujar, también es requerida. Y espera que uno le pase una función que sepa cómo interpretar, cómo dibujar el estado, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer entonces Big Bang? Bueno, en principio, en el primer instante de tiempo, va a dibujar usando esta función que uno le pase acá. Yo acá simplemente describí qué es lo que tiene que hacer esa función. Y la va a aplicar al estado inicial, ¿sí? A medida que pase el tiempo y a medida que diversos eventos lancen la ejecución de ciertas funciones que van a cambiar mi estado, esta función que dibuja va a dibujar otros estados diferentes. Quiero decir, el estado va a ir cambiando, por lo tanto esta función, que depende del estado, va a ir cambiando en su resultado. Entonces esa, digamos, es la única función requerida. Las tres funciones, las tres partes, los tres componentes que siguen, que son cómo se comporta ante eventos del teclado, cómo se comporta ante eventos del mouse, cómo se comporta ante el paso del tiempo, ¿sí? No son requeridas, son opcionales. Por supuesto, si no agregamos ninguna de estas tres cláusulas, nuestro programa no va a responder ante ningún evento y por lo tanto va a ser un programa interactivo que no interactúa, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo muy rápido. Y bueno, y la última cláusula tampoco es una cláusula requerida, que es la que nos permite decirle a Big Bang cuándo debe frenar, ¿sí? Entonces, una función que decide cuándo terminar podemos poner en función del estado, ¿sí? O sea, nos dice en qué momento debería terminar mirando el estado, ¿sí? Entonces, esta función toDraw mira el estado
nos devuelve una imagen, ¿sí? Vamos a empezar haciendo un programita muy simple. Como siempre vamos a empezar de esta forma. Y vamos a decidir, porque realmente estoy haciendo un programa que lo más sencillo. Vamos a decidir que nuestro estado sea un número. Este programa no tiene ningún sentido, es simplemente pedagógico, digamos. Vamos a decir que el estado es un número, ¿sí? Y bueno, y vamos a ver cómo dibujamos esos números. O sea, tendríamos que agregarle una cláusula, ¿sí? To draw. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que tengo que poner aquí? Bueno, una función que nos diga qué hacer con el estado. ¿Qué significa esto? Significa que esta función pantalla va a tomar un único argumento, el estado. Es de lo único que depende lo que veo, del estado actual, ¿sí? Y bueno, acá va a estar su definición, ¿sí? Entonces, para ir anotando, como dice la receta, la asignatura, la función pantalla toma un estado y devuelve una imagen, ¿sí? Interpreta ese número, ¿sí? Ahora, la interpretación podría ser una interpretación muy tonta, podría ni mirar el estado. Podríamos dibujar una escena vacía de 100%. ¿Qué significa? Bueno, por un lado que esto no cambia, porque ya dijimos, no usamos ninguno de los modificadores de estado, es decir, que este 1 va a ser el estado siempre en este programa. Y por otro lado, la pantalla y lo que vemos va a ser siempre una escena vacía, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Cargo. Bien, primer error. Me dice que no está definido empty scene y esto les puede haber pasado, así que está bueno que me pase ahora. Lo que pasa acá es que no está importada. Voy a ir acá al lenguaje y voy a agregar un lenguaje y lo que voy a agregar es este. 2http/image. Este es el que tiene empty scene, ¿sí? Cargamos, probablemente me falte otro. En efecto, espera que Big Bang esté definida. Dice esta función no está definida. También, no es que tengamos que definirla, también voy a ir al lenguaje y voy a agregar un paquete de enseñanza que es, como les decía antes, universe, ¿sí? Ahí es donde, en esa librería es donde está Big Bang. Y ahora sí, espero. Va a suceder lo que esperábamos. Bien, acá lo ven, ¿sí? Puedo apretar, puedo hacer clic con el mouse, puedo apretar las teclas del teclado, nada sucede. Puede pasar el tiempo, nada sucede, ¿sí? Como esperábamos, ¿bien? Y cuando cierro, bueno, acá me muestra ese 1, que es el estado, nunca ha cambiado, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a hacerlo un poquito más inteligente. Vamos a mostrar algo en vez de la escena vacía. Vamos a poner ese número arriba de la escena, ¿sí? ¿Cómo pongo un número? Un número no es una imagen, necesito transformarlo en imagen. Bueno, hay una función que se llama text. Vengo a este lado para ir probando cosas. Yo hago esto cuando no recuerdo bien algo, para probar antes de empezar a escribir. Por ejemplo, vamos a escribir ese texto en tamaño 20 y en color negro, black, ¿sí? Espero que esto me transforme esta palabra en una imagen, ¿sí? Eso es exactamente lo que hizo, ¿sí? Este ADSF es una imagen. Podría poner ahora hola mundo, ¿sí? Fíjense que acá cuando selecciono aparece todo, incluso podría copiar y pegar cosas que nos deja hacer Dr. Racket. Entonces, gracias. ¿Qué significa? Que esta función text me convierte un string en una imagen. Me sirve parcialmente. Yo tengo números, quiero mostrar números. Ya sabemos cómo convertir números a strings y ahora sabemos cómo convertir strings a imágenes. Así que es cuestión de componer eso, ¿no? Yo quisiera poner, en este caso, el 1 arriba de mi escena vacía, ¿no? Entonces voy a tener que, no sé si recuerdan esto, pero esta función me ponía una imagen arriba de otra.
¿sí? Entonces yo voy a querer poner una imagen que ahora vamos a ver cuál es. Y bueno, vamos a decir que en la posición 50-50, si está en el medio de la escena de 100%. ¿Y qué imagen? Bueno, la imagen que contiene de texto al número que representa el estado, ¿sí? Y eso lo hacíamos con number, flecha, string de estado. El número está acá. Lo uso. Si recuerdan cómo era antes la función, la habíamos definido para hacer solo el empty scene, nunca usaba ese estado, no dependía del estado, ahora lo haré depender. ¿Sí? Entonces este texto vamos a mantener el tamaño de letra de fuente 20 y vamos a seguir diciendo que sea negro, ¿sí? Sobre la escena vacía. Me falta un paréntesis, siempre. Bueno. Bien, no es mucho más interesante. Es levemente más interesante. Ahora por lo menos usamos ese estado inicial. Nadie lo cambia. Puedo hacer clic, puedo apretar teclas. Nadie está cambiando ese estado. Vamos a hacerlo un poco más inteligente. Vamos a decir que cuando alguien apriete una tecla del teclado, ese número aumente, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, como ya imaginarán, la cláusula que voy a tener que usar es la que tengo casi a continuación, que es la que me permite escuchar los eventos del teclado. Vamos a ponerle manejador teclado, ¿sí? Fíjense que esto siempre espera como argumento, estos constructores esperan como argumento funciones, ¿sí? Pantalla era una función que tomaba un estado y devolvía una imagen. Esto no va a cambiar nunca, ¿sí? La cláusula que dibuja siempre espera el estado y devuelve una imagen. El manejador del teclado, su signatura también va a ser siempre la misma, que es que, bueno, espera primero un estado. Y bueno, en este caso me da más cosas, además de... Perdón, espera más cosas, ¿sí? Porque el manejador del teclado podría depender, su respuesta, lo que calcula, podría depender de el evento, ¿sí? Del estado, qué es lo que del teclado, perdón, qué es lo que sucedió con el teclado. El teclado lo único que puede hacer es, digamos, una tecla ser presionada, ¿sí? Entonces lo que espera acá, digamos, sería qué tecla. Viene en formato string, le podemos poner acá teclas si quieren. Vamos a mantener esa convención. ¿Y qué es lo que devuelve? Yo estoy manejando un evento. Lo que voy a devolver es un estado, ¿sí? Un nuevo estado. A partir del que ya tenía devuelvo otro. Ese 1 que estaba originalmente va a cambiar según lo que decida esta función. ¿Está bien? Entonces, dicho eso, voy a tomar un estado. Podría poner n acá, yo ya sé que es un número. Podría ponerle cualquier nombre, obviamente. La tecla, ¿sí? Y tengo que ver qué estado devuelvo, ¿sí? Devuelvo un estado. Recordemos que habíamos decidido que el estado sean números. Y bueno, también habíamos dicho que queríamos, ante la presión de una tecla, devolver un estado incrementado. Entonces simplemente le sumo 1 a ese estado, ¿sí? Ignoro la tecla que se presiona. Ante cualquier tecla, aumenta. Vamos a ver si funciona. 1, aprieto cosas, crece, ¿sí? Lo que esperaba. Bien. ¿Qué más podría hacer? Eventos del mouse, ¿sí? Vamos a hacer que ante un clic del mouse haga lo mismo. Vamos a hacer programas muy tontos hoy. Pero cuanto más tontos, más obvio es el funcionamiento a veces de qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, y de nuevo cosas que no cambian, de nuevo cosas que me ayudan a entender. La asignatura de cada una de estas funciones me ayudan a entender qué es lo que está pasando. Esta asignatura se la pueden
aprender ya, como les decía, no van a cambiar. El manejador del mouse, ¿qué es lo que va a tomar? Bueno, es, como decíamos, es una función que cambia el estado, así que toma el estado seguro, igual que manejador del teclado, seguro lo devuelve. Lo devuelve, quiero decir, no es que devuelve el mismo estado, devuelve algo del mismo tipo, ¿sí? Podríamos escribir acá number. ¿Por qué? Porque nuestro estado, en este caso, es un número, ¿sí? Entonces vamos con la palabra estado. Claro que lo que está pasando es que estoy cambiándolo. Y bueno, mouse es un poquito más, digamos, complicado que el teclado. Los eventos son un poquito más precisos, digamos, ¿no? Un clic o lo que suceda con el mouse puede pasar en una coordenada, ¿sí? Entonces, esta función deberá considerar eso, deberá recibir un número que es la coordenada X del evento, otro número que es la coordenada Y del evento, y el evento, podríamos poner mouse event, así es como lo escribe la documentación de Racket, o directamente string, como veníamos haciendo, lo que prefieran. Si escribo mouse event acá, debería escribir key event acá. Bien. Entonces habíamos dicho que ante un clic también aumentábamos en 1 el estado. La función va a ser muy similar. Voy a permitirme copiar y pegarla. Me van a odiar. Bien. Obviamente tengo que cambiar la asignatura. Toma un estado, pero toma un número X y un número Y, que corresponden a la coordenada, y el evento del mouse, le cambié el nombre, es absolutamente arbitrario, ¿sí? Y bueno, me va a sumar en 1 al estado. Yo ya sé lo que va a suceder acá y es algo que no quiero. Si quieren se los muestro. Pero antes de mostrárselo, les aclaro qué es lo que estoy viendo. Si yo acá no me fijo cuál es el evento, este incremento va a suceder ante todo evento, ¿sí? Y para el mouse, todo evento puede ser que yo mueva el mouse, ¿sí? Que el mouse se mueva ya es un evento. Que el mouse entre a la imagen es un evento. Que el mouse salga de la imagen es un evento. Vamos a ver. Dejo el mouse quieto, entro y salgo y va aumentando, ¿sí? Muevo el mouse y va aumentando. Habíamos dicho que lo que quería era otra cosa. Podemos cambiar esa función para que haga esa otra cosa, que es simplemente chequear, vamos a poner un if, que ese evento sea igual a, ¿cómo era esto? Button down, creo. Ya no recuerdo, pero ahora chequeamos la documentación, si no era así. Y obviamente me faltó algo. Bien, hice cualquier cosa. Si el evento es este, entonces voy a incrementar el estado, y si no, no. Y ahora sí me sobra uno. Quizás me inventé esto y nunca sea mouse, creo que es esto. Todo esto, les repito, está en la documentación y en la práctica, sí, en el cuadernillo. Ahí va, ¿sí? Entonces ahora solo cuando aprieto clic aumenta, ¿sí? Que era lo que habíamos dicho de hacer originalmente, ¿sí? Entonces, más casos tontos para seguir probando cosas. Vamos a probar OnTick. OnTick responde al tiempo. Vamos a hacer una función que maneje ese tick. Y como responde al tiempo, se ejecuta cada vez que pasa una unidad de tiempo, que como les decía antes, podíamos especificarla. Acá podemos decir que es cada un segundo, ¿sí? Le podemos pasar otro argumento a OnTick. Y
lo que recibe es, por supuesto, el estado y, por supuesto, lo va a devolver cambiado, ¿sí? Y no recibe nada más. ¿Se dan cuenta por qué? O sea, en el teclado yo necesitaba saber quizás qué tecla era, en el mouse necesitaba saber quizás la posición, quizás el evento. El tiempo no hay mucho que decir, pasó o no pasó. Cada vez que se ejecute es porque pasó, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es modificar el estado ante ese cambio, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es definir esta función que maneja el tick, y lo que hace es, bueno, podría incrementarla, vamos a decrementar el estado esta vez, en 1, ¿sí? Entonces, ante cada segundo, el estado va a ir decrementando. Ante cada presión de una tecla, el estado va a ir incrementando. Lo mismo incrementa también cuando aprieto el mouse. Vamos a ver si hace lo que queremos. Bueno, fíjense, no aprieto nada y va bajando solo, ¿no? Clic con el mouse, lo empiezo a subir. Sigue bajando solo cada un segundo. Aprieto una tecla, sube, ¿sí? Exactamente lo que habíamos dicho. Bien. Última cláusula, la que nos dice cuándo parar, ¿sí? Y vamos a decidir alguna forma de parar. Porque, por supuesto, si yo no cerraba esa ventana, no paraba nunca la ejecución, ¿sí? Es algo deseable, quiero decir. Hay muchos programas que no terminan hasta que viene un humano a frenarlo, ¿sí? Sistema operativo. Entonces, acá lo que va a recibir es una función que va a decidir cuándo termina, ¿sí? ¿Qué decide? O sea, si decide es una función que nos va a devolver un booleano, ¿sí? Decide si sí o no. O sea, ante cada estado nos dice si frena o no frena, ¿sí? Entonces vamos a hacer una función termina. Termina. Que por supuesto va a tomar el estado, pero no lo va a cambiar, ¿sí? No es de este estilo de funciones que me cambian el estado, ¿sí? Más bien decide si terminar o no, por lo tanto el estado lo va a ver, pero no lo va a cambiar, ¿sí? Me va a devolver un booleano que nos dice si terminar o no terminar, ¿sí? Entonces termina, de nuevo, toma el estado. ¿Y cómo podríamos terminar? Bueno, podríamos terminar cuando, qué sé yo, sea el estado menor que menos 5, ¿sí? Por ejemplo. Fíjense que apenas sea menos 6, debería terminar, ¿sí? Bien, ¿faltó algo? Creo que no. Bueno, si yo hago clic, lo aumento, ¿no? Vamos a esperar a que llegue a menos 5 o menos 6. Bien. Fíjense que lo último que dibujó fue el menos 5. El menos 6 fue el último estado que tuvo. Algo que podemos deducir de estas dos cosas es que la función pantalla, que es la que dibuja este número, ¿sí?, no se ejecuta ante un estado cuyo, digamos, para el que la función termina de verdadero, ¿sí? Primero me fijo si termina. Como le dio verdadero, ni lo dibuja, ¿sí? El menos 6 le dio verdadero y ni lo dibujó, ¿sí? Bueno, eso es un breve vistazo de cómo se comporta Big Bang.